¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! Bienvenidos a todos los seguidores de Michael Lofton en su canal Reason and Theology. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchos de ustedes ya me conocen a mí. Yo soy Alejandro, The Voice of Reason, y aquí estoy con mi gran amigo Hiram Cimental from Living the 99, y aquí estamos con ustedes porque ustedes, bueno, mis seguidores de Instagram nos han enviado muchas preguntas para nosotros dos. Y ahorita ya vamos a responder a las preguntas aquí para todos ustedes. ¿Están listos? ¿Estás listo? Listos, vámonos. Estamos listos. Hay que responder. Muchas gracias por estar aquí conmigo, Hiram, y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar. Bueno, esta es la primera pregunta que nos han enviado para nosotros. La pregunta es, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Bendecido, de más. Bendecidos. Qué bueno, qué bueno. Esa es la primera pregunta de José. Gracias, José, por tu pregunta. José. Yo también estoy muy bien. Todos estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. María nos hace una pregunta. Nos dice, si alguien es alérgico a gluten, ¿hay alternativas para recibir la hostia? Es Claro la pregunta. que sí. Claro que sí. Esta pregunta es muy buena porque muchos de nosotros no sabemos o no estamos conscientes de que el cuerpo y la sangre son uno. No puede estar el cuerpo separado sin la sangre. No sé si cuando miramos al sacerdote que está consagrando el cuerpo y la sangre, agarra un pedacito de pan y lo mete a la copita, ahí es la unión. Es cuando se hace la unión del cuerpo y la sangre. So, por decir, si yo soy un alcohólico y no quiero recibir la sangre de Cristo, puedo recibir nomás la esencia del pan. O como María, que no puede recibir el pan, ella puede recibir solamente la sangre. La sangre, exactamente, porque Jesucristo resucitó, y eso significa que su cuerpo y su sangre se reunieron. Se reunieron. Entonces, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, aunque nomás recibimos el pan, que es el cuerpo de Jesucristo, aunque nomás recibimos el cáliz, que tiene la sangre de Jesucristo, estamos recibiendo todo de Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Pero también si hay alternativas, si hay hostias que las hacen sin gluten. También. Y así hay muchas parroquias que sí las usan. Uno nomás hay que preguntarle al pastor, oiga, pastor, las hostias que ustedes usan para la Eucaristía tienen gluten, y nomás hay que preguntar. Y si es posible, uno hasta le puede preguntar a su pastor, pastor, yo tengo una alergia al gluten, si es posible que podamos empezar a usar hostias sin gluten, y si es posible que el pastor pueda aprobar eso y pueden empezar a usar esas hostias. Pero si, como acaba de explicar Hiram, si su parroquia usa hostias que tienen gluten, está bien, pueden nomás recibir la copa, el cáliz, y si en su parroquia no dan el cáliz, nomás dan la pura hostia, entonces es cuando puedes preguntar a tu pastor si se pueden usar las hostias sin gluten. Pero eso es una pregunta muy buena la pregunta. Una pregunta dice, ¿tienes un ministerio en español o nada más tu presencia en línea? En línea. Nomás en línea, sí. Y es en español. Obviamente Hiram tiene su canal, Living the 99. Yo también tengo mis canales en español en TikTok, pero pues últimamente no lo he usado. Pero sí quiero hacer más contenido en español también para todos los hispanohablantes. Pero Hiram, todo su contenido es en español. Entonces tienen que ir a su canal, Living the 99, y estás en YouTube, Instagram y TikTok. Sí, en los tres. ¿Cuáles son los handles de sus canales? En YouTube es Living the 99, así es como se llama. Sí, Living the 99, estamos en Living the 99, o también me pueden buscar por Hiram Cimental, y también sale allí en la línea. Perfecto, pues sí, nomás estamos aquí en línea nomás, pero en español para ustedes. Esta pregunta dice, ¿cómo podemos nosotros jóvenes católicos explicar nuestra fe a los de otra fe? Pues en primer lugar, hermano, hay que leer la Biblia, porque muchos de nuestros hermanos que se han ido de la fe son bien bíblicos. Es lo que eso es su fundamento, la Biblia. Ellos saben capítulos, versículos así. Y si nosotros conocemos más bien los versículos y los capítulos que ellos se saben, es más fácil poderlos ayudar, porque ya con la misma Biblia, recuerden cómo Satanás tuvo un debate con Jesús mismo.
cuando Jesús se fue al desierto. Y con la misma Biblia, con la escritura, cuando el demonio le decía algo, Jesús le respondía, escrito está también. Así también, así es como podemos derrotar al enemigo, usando la Sagrada Escritura, aprendiéndonos la palabra de Dios para poder también compartir con ellos. Y con amor, más que nada, porque sin amor no se puede hacer nada. Excelente. Yo también diría que también depende con quién estás hablando, porque normalmente estarás hablando con alguien que tal vez es protestante, o tal vez con testigo de Jehová, o Sí, tal vez ajá. con un mormón, Sí, también. o con un musulmán, o con un ateo. Entonces también es muy importante saber qué es lo que ellos creen, qué son las creencias de los protestantes, de los testigos de Jehová, los mormones, los ateos, los musulmanes. Uno tiene que saber también qué creen ellos para poder tener una conversación con ellos, para poder demostrarles la verdadera religión, que es el cristianismo, que es el catolicismo. Sí. Y eso también es muy importante yo diré que también hay que empezar, por ejemplo, si uno está hablando con un ateo, uno debe de empezar sabiendo cómo poder comprobar la existencia de Dios. Porque nosotros sabemos que Dios, Nosotros creemos en en la Dios. manera que nosotros entendemos a Dios, entendemos que Dios es si le quieres llamar, un poder o algo que está afuera del universo, que tiene que ser infinito, que tiene que ser todopoderoso, que todo eso es necesario para que el universo pueda existir y para que siga existiendo. Sabemos que el universo no puede ser Dios, porque el universo empezó a existir y no hay nada en el universo que nos pueda explicar por qué el universo y todo dentro del universo existe. Existe, sí. Lo que eso significa es que tenemos que tener algo fuera del universo que pueda explicar el universo. El universo. Y esa cosa que está fuera del universo es que nosotros llamamos Dios. Y tiene que ser infinito, porque si no es infinito no puede ser Dios, porque sabemos que cada cosa que empieza a existir tiene una causa. Ajá. Y si cada cosa que empieza a existir tiene una causa, solo puede ser causado por una cosa que ya existía. Y sabemos que no podemos tener una cadena infinita hasta el pasado de cosas que fueron causadas. Tiene que terminar con una cosa que no fue causada, que siempre existía, que es infinito. Y eso es lo que nosotros llamamos Dios. Entonces sabemos que Dios existe y sabemos que Dios es personal. Sabemos que Dios necesita que ser personal porque nosotros, los seres humanos, creemos en la moralidad. Nosotros creemos que hay cosas en el mundo, en el universo, que son buenas y cosas que no son buenas. Creemos en lo bueno y en lo malo. Si lo bueno y lo malo existe, eso significa que Dios o este poder o esta cosa fuera del universo tiene que ser personal, porque si Dios no es personal, no hay diferencia en cosas buenas y cosas malas. Lo bueno y lo malo no existe. No existía, Pero sí. nosotros sabemos que lo bueno y lo malo existe, y porque sí hay una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, eso significa que Dios tiene que ser personal. Dios tiene que ser bueno o Dios tiene que ser malo, porque existe. Sabemos que Dios tiene que ser bueno porque nosotros sabemos que lo malo del universo solamente es la ausencia de lo bueno. Eso. Es una ausencia. Lo malo es una ausencia de lo bueno. Entonces sabemos que esta cosa fuera del universo es personal y es bueno. Y tiene que ser todopoderoso, porque si no es todopoderoso, tiene límites. Y si tiene límites, eso no puede ser Dios. Dios, no. Porque no puede tener límites a su poder. Porque si tiene límites, eso significa que hay otra cosa aparte de esa cosa para limitarlo. Y sabemos que no podemos tener varias cosas en el universo o fuera del universo. Eso tampoco tiene sentido. Entonces tiene que ser fuera del universo, tiene que ser infinito, tiene que ser bueno y tiene que ser todopoderoso. Y luego de ahí empezamos a preguntarnos, esta persona que es aparte del universo, ¿se ha presentado, se ha revelado a nosotros en el universo? Esa es la cuestión, esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar, y ahora es cuando vemos a todas las religiones y vamos a ver cuál es la religión correcta, cuál es la religión que en verdad tiene la revelación de Dios.
Sí. Si sabes, como con un ateo es mucho más difícil que con un creyente, porque un ateo le puede uno decir cualquier cosa y no es fácil para que él lo entienda. Sí. Más que nada para alguien no creyente en Dios es darles y ser un buen ejemplo para ellos, y porque yo conozco también gente que no cree en Dios, pero son unas personas lindas de lo mejor. Sí. Gente que se comporta de lo mejor y muy bien, muy buenos portados, Sí. pero simplemente no creen en Dios. Y sí me gusta platicarles a ellos de Dios, cómo Dios ha trabajado en mi vida para poder yo tratar de enseñarles que Dios sí existe, a través de mi experiencia viva, con lo que he vivido con Dios. Sí. Pero sí, como tú lo explicaste, estuvo muy, muy perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta que me gusta mucho y yo sé que te va a gustar. Alguien pregunta, ¿en qué año salió la Biblia? Pues la Biblia lo que quiere decir Biblia es pequeña biblioteca, es la palabra de latín que viene siendo biblios, o sea, biblioteca, un libro de libros, un librito que viene compuesto de varios libros. Y sabemos quién los escribió. Los profetas escribieron lo que es el Antiguo Pacto, el Viejo Testamento, y sabemos que el Nuevo Testamento está escrito por los apóstoles, ¿verdad? Y los evangelistas. Todas estas cartas ¿quién hizo la Biblia? Fácil. La iglesia, que le llamamos la iglesia primitiva, viene siendo la iglesia católica, fue la que hizo la Biblia, y fue hecha en el año 382 por primera vez. Nos la dio a todo el mundo el Papa San Dámaso I. Perfecto. Entonces sí, uno puede decir que el año 382 es cuando primeramente salió la Biblia en con esta 73 forma, libros. Con 73 libros, eso también es muy importante. La Biblia en esta forma la tenemos del año 382. Y sí, fue por un papa que canonizó todas las diferentes escrituras que fueron unidas en un libro. Entonces ahí está, el año 382. En el año 382, sí. Y fue por escrito, primera vez nos dijeron, esto es palabra de Dios. Y mira, si llega alguien y dice, oiga, mire, esto es palabra de Dios, yo le voy a decir, pues, ¿y usted quién es? ¿Por qué me está diciendo que eso es palabra de Dios? Tiene que ser alguien súper importante, tiene que ser alguien que tenga ese ungido de Dios, esa autoridad para poder decir tal cosa, para que pueda decirle al mundo, esto es palabra de Dios. No cualquier persona se le cree, y tuvo que ser un papa de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿cómo sabemos que estas escrituras, que están todas unidas en un libro, cómo sabemos que esto es lo que Dios quiso para la iglesia, que esto fue inspirado por Dios? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la iglesia que nos dio Jesucristo nos dijo. Sí, y en pocas palabras, agarró la iglesia, recolectó todas las cartas y dijo, esta carta sí, esta no, esa tampoco. A ver, tráiganme aquellas, esa sí. Y lo puso en la Biblia, se los añadió 27 libros. Sí, y la Biblia es la colección de los libros que son inspirados por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. Esa pregunta es de Lizzy González, dice, ¿Jesús es el nuevo Adán? Sí, porque eso nos lo dice la Biblia. El apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que Jesucristo es el nuevo Adán. Lo que significa eso es que Adán, por la culpa de Adán, la raza humana, nosotros nacemos en pecado, pero con el nuevo Adán, Jesucristo, Él deshizo lo que hizo Adán y ahora podemos tener vida eterna gracias a Jesucristo. La salvación. La salvación. Con Adán nos vamos a morir, pero con Jesucristo podemos vivir para siempre. La resurrección. Y eso, como le digo, eso leemos en 1 Corintios 15, que fue escrito por el apóstol San Pablo. Claro. Otra pregunta muy importante, Giselle nos pregunta esto, dice, ¿por qué muchos latinos adoran a San Judas? Wow, pues si lo están adorando a San Judas, están cometiendo un pecado de idolatría. Pero nosotros como católicos no adoramos a San Judas. Nosotros como católicos sí lo veneramos, sí oramos, y cuando le pedimos a Él, le pedimos a los santos, a San Judas. Claro que Él no es el que hace los milagros, claro que Dios es el milagroso, el todopoderoso, pero es bíblico poder
a pedir a San Judas. Sí. Una cosa que no sabemos nosotros como católicos y que yo tampoco no lo sabía creciendo en la fe, fue de que la diferencia en adorar y pedir, porque rogar, prega, sí, es pedir. Sí. Y eso es correcto. Yo te puedo decir, yo te puedo pedir a ti que pidas por mí, Sí. o pedimos unos por los otros. Sí. Eso no hay problema, pero no estamos adorando. Sí. Y lo que estamos confundidos es en eso, en adorar. El adorar no es prender una vela. El adorar no es ponerme de rodillas. El adorar no es agarrar la imagen y darle un beso. Sí. Eso no es adorar. Adorar es creer que ese ser hizo el mar, el cielo, la tierra y todo lo que lo llena. Ese es adorar. Lo decimos en el credo, los católicos lo decimos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. De la tierra. Sí. Y si tú crees eso, tú estás adorando a Dios. Sí, exactamente. Sí. Si los latinos andan adorando a San Judas Tadeo, no deben hacer eso. Le damos veneración, pero no lo adoramos porque San Judas Tadeo no es Dios, exactamente. Qué buena respuesta. Bueno, acabamos de tener la pregunta sobre Jesucristo, que es el nuevo Adán. Esta pregunta dice esto: ¿María es la nueva arca de la alianza? Sí, claro que sí. ¿Y por qué? La nueva arca de la alianza viene siendo María porque así como en el Viejo Testamento existía el arca de la alianza y en ese cuadro de oro lo que tenía adentro tenía las tablas, tenía la vara de Aarón y tenía el maná. Y María contiene en su vientre la palabra de Dios, el verbo encarnado y lo que es el pan bajado del cielo. Exactamente, entonces sí, María es la nueva arca de la alianza, o el arca de la nueva alianza. El arca de la nueva alianza. Perfecto, perfecto. Me gusta mucho esta pregunta, dice, ¿por qué se celebra siempre el miércoles de ceniza? Sí, pues en este momento que estamos haciendo esto, apenas ayer fue el miércoles de ceniza. Bueno, el miércoles de ceniza siempre es un miércoles, ¿por qué? Primero tenemos que empezar con el día de la Pascua. Nosotros sabemos que el día de la Pascua siempre cambia cada año, no es el mismo día cada año. Diferente, sí. Siempre es en un domingo, pero no siempre es el mismo día. Entonces, tenemos que empezar con la Pascua. El día de la Pascua siempre es el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Entonces, nosotros sabemos que la primavera siempre empieza el 21 de marzo. Lo que eso significa es que, por ejemplo, si en un año cae el 21 de marzo en un sábado y también ese mismo día hay una luna llena, eso significa que ese próximo día es Pascua. Entonces la Pascua puede ser por lo más temprano el 22 de marzo o por lo más tarde el 25 de abril. Y siempre será un domingo, obviamente. Y siempre será 22 de marzo o 25 de abril. Entonces empezamos con el día de Pascua, que siempre es un domingo, y si uno va hacia atrás de ese domingo, 40 días, sin contar los domingos, uno siempre va a llegar en un miércoles. El día de miércoles de ceniza siempre es un miércoles, porque el día de cenizas es el primer día de Cuaresma. Cuaresma es 40 días sin contar los domingos, porque los domingos no son días para ayunar. Eso significa que 40 días antes del domingo de Pascua siempre es en un miércoles. Así como también 40 días después de Pascua siempre es un jueves. Por ejemplo, la ascensión de Jesucristo siempre se celebra en un jueves porque 40 días después de un domingo siempre es un jueves también. Y nosotros sabemos que Jesucristo subió al cielo 40 días después de que se resucitó, después de que resucitó. Entonces eso era un jueves. Si se resucitó un domingo, siempre 40 días después será un jueves. Y 40 días antes, sin contar los domingos, siempre vamos a llegar en un miércoles. Y por eso el primer día de Cuaresma es en un miércoles y es cuando observamos lo de las cenizas, por eso. Muchas gracias, brother. Gracias, qué bueno. Claro. Otra buena pregunta de eso de la Cuaresma. Esta pregunta dice, ¿en Cuaresma solo evitamos las carnes o sería más correcto practicar ayuno cada viernes?
Ok, pues viernes, sabemos que el viernes es mandatorio de la carne, ¿verdad? Evitar. Evitar porque estamos en un tiempo de penitencia, Sí. un tiempo de que nosotros estamos reconociendo que somos pecadores, un tiempo de pedirle a Dios por nosotros, por nuestros pecados, y es correcto hacer eso el viernes. Sí. El miércoles es como quien dice opcional. Bueno, la iglesia solamente nos pide ayunar 2 días del año. Sí. Nomás nos pide ayunar en miércoles de ceniza y el Viernes Santo también. Los viernes, y no nomás es los viernes de Cuaresma, muchos no saben que nosotros los católicos, la iglesia nos pide todos los viernes del año evitar comer carne. Solamente se puede comer carne los viernes si es un día de obligación, un día santo de obligación, o se puede comer carne los viernes fuera de Cuaresma solamente si uno hace otro sacrificio. Entonces, los viernes de Cuaresma no se puede comer carne. Los viernes que no son de Cuaresma, solamente puedes comer carne si sacrificas otra cosa. Eso es la enseñanza de la iglesia. Entonces, muy buena pregunta. Bueno, este comentario es en inglés, pero yo lo voy a decir en español. Mi mamá dice que Constantino corruptó la iglesia en el primer concilio de Nicea. Pues Constantino, que viene siendo en los años ahí redondeado 300 y pico, 310 por ahí, Sí. él también tuvo una conversión, él también estuvo en el proceso de conocer su fe católica también. Él lo que hizo sí fue el que dio libertad de culto. Sí. Eso sí, 100% fue cuando pudimos nosotros como cristianos a proclamar nuestra fe, pero no, eso era contrario a lo que el Imperio Romano Sí. aceptaba. El Imperio Romano empezó a matar a los cristianos. Bueno, decir eso que Constantino, el emperador romano, que él corruptó la iglesia en el concilio de Nicea, que ocurrió en el 325, eso no es correcto, y sabemos que no es correcto porque muchos no saben que Constantino no estuvo de acuerdo con el concilio de Nicea. Muchos no saben que Constantino estaba del lado de la herejía de arianismo. Constantino no estaba de acuerdo con el concilio de Nicea. Entonces, si unos piensan que Constantino corruptó la iglesia, no es cierto. No. Constantino estuvo del lado de esa herejía de arianismo que dice que Jesucristo no era Dios. Entonces, muchos no saben eso. Y con saber eso, ya se lo sabe todo, que no. Constantino no corruptó la iglesia, especialmente no lo hizo en el concilio de Nicea. Yeah. Bueno, Israel pregunta esto, ¿a dónde vamos después de morir y antes de llegar al cielo? Después de morir y antes de llegar al cielo, ¿dónde vamos? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando uno muere, uno va a ser juzgado por Dios. Inmediatamente. Inmediatamente uno va a ser juzgado por Dios. Si Dios nos juzga, estar en su gracia, vamos al cielo. Y si no estamos en su gracia, que significa que nosotros completamente rechazamos a Dios, vamos al infierno. Es posible que uno puede ser juzgado para ir al cielo, pero todavía no está perfecto. Todavía tienes unos pecados, Dios te va a purificar y eso es lo que nosotros llamamos el purgatorio. Entonces, inmediatamente Dios te juzga y cuando esto pasa, esto ya es afuera del tiempo. Eso ya no estamos hablando del tiempo, ya no estamos hablando del espacio, estamos hablando de la eternidad. Si Dios te juzga, por toda la eternidad vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Y si te juzga que vas a ir al cielo, pero no estás completamente purificado, Dios te va a purificar. Se terminará tu purificación antes de que entres al cielo. Sí. Alguien dice, hola Alex, ¿qué tal? ¿Algún consejo para ayudar a mi amigo a regresar a la iglesia católica? Bueno, eso es difícil porque no sabemos por qué se fue tu amigo de la iglesia católica, pero solamente tienes que orar mucho por tu amigo y hablar con él, preguntarle por qué se fue de la iglesia católica y luego mostrarle que la iglesia católica es la iglesia verdadera, que es muy fácil para hacer, pero primero uno tiene que saber por qué se alejó de la iglesia. Básicamente, ¿cuál fue la excusa? Porque Sí. desde un principio la iglesia es como es. Tú sabes cómo desde un principio la iglesia, desde que la fundó Jesucristo, ya estaba el enemigo allí. Ya fíjate, los miembros de la iglesia de Jesucristo, ellos mismos lo entregaron. Los mismos, o sea, excusa puedo encontrar en cualquier lado para irme de la iglesia, pero realmente, como dices tú, tiene que hablar con él para ver qué es lo que él
él realmente la razón por la que se ha ido y para dónde se fue también. Preguntas, más que nada preguntar que por qué se fue, que a qué dominación, Sí, a qué dominación se fue, con quién está. Y ahora son las preguntas que le van a dar un entender de a qué iglesia o qué doctrina es la que le han enseñado. sí, sí, muy bueno. Esa pregunta dice, ¿es necesario mantener abstinencia y ayunar a los 14 años o soy demasiado joven? La iglesia dice que solo los que están entre las edades de 18 y 59 tienen que ayunar. Si eres menos que 18 o si ya tienes 60 o más, no tienes que ayunar según la iglesia, eso es lo que dice la iglesia. Pero si tú lo quieres hacer, sí lo puedes hacer, pero si no lo haces, no es pecado. Pero si tienes entre 18 y 59 y sabes que lo tienes que hacer y no lo haces, eso sí es pecado. Que no oigan esto mis hijos. Porque tú quieres que lo hagan. Esta me gusta mucho. Sí. Esta pregunta dice, ¿por qué ir a orar a la iglesia cuando Dios está en todas partes? Ya. Y pues, ¿por qué? ¿Verdad? Es cierto. ¿Por qué tenemos que orar si Dios está en todas partes? Pues porque Dios mismo lo estableció. Dios mismo estableció su congregación, su grupo de personas, y a esos mismos que Él estableció, que les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas, hagan esto. Acuérdate, en la última cena les dijo, hagan esto en conmemoración mía. ¿Y qué fue eso? Ofreció pan, ofreció vino y dijo, esto es mi cuerpo. Eso es lo que me trae a mí a la iglesia, porque yo quiero estar en la presencia de Dios, donde Él nos quiere. Sí. Es muy importante saber que hay una diferencia entre orar y adorar. Eso, Esas cosas sí hay una diferencia, hay una distinción ahí. Muy bien dicho. Orar uno lo puede hacer a cualquier tiempo, donde sea. Cualquier persona puede rezar. Pero para adorar a Jesucristo, Él nos dijo una manera específica para hacerlo. Y eso es ir a recibir el pan y el vino, que es en realidad su cuerpo y su sangre. Y eso solamente uno lo puede hacer en la iglesia. Entonces, por eso hay una diferencia entre orar y adorar. Y nosotros adoramos a Dios yendo a la iglesia para poder recibir la Eucaristía. Y me gustó como dijiste, en la iglesia, no en cualquier iglesia. Exactamente, en la iglesia verdadera de Jesucristo. Perfecto. Esa me gusta mucho. Alguien aquí pregunta, ¿haces conferencias para hombre? Yo no hago conferencias para hombre, pero si hay alguien que hace conferencias para hombre y quieren que yo vaya a hablar con los jóvenes o con los hombres, yo estoy puesto para ir a hablar en sus iglesias, en sus parroquias, en sus grupos de jóvenes, lo que sea. Yo sí estoy listo para ir a hablar con quien sea. Qué bueno. Sí. ¿Tú también o? Claro, yo también he estado nada más y nada menos que sí me han pedido que les ayude en la parroquia donde estaba asistiendo aquí en Nuestra Señora de los Dolores. Sí. Y es un placer poder hacer el servicio y poder estar allí con el pueblo. Claro que sí. Perfecto, perfecto. Otra pregunta dice, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué nomás la gente no cree en Dios y punto? Wow. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué hay muchas religiones? Primeramente, por mi opinión. Exactamente. Porque cada quien tiene su opinión. Si yo estoy de desacuerdo contigo y no me gusta lo que tú dices y lo que tú predicas, yo creo en lo que yo creo y yo me la creo y hago mi religión. Exactamente. Así de fácil. Sí. Bueno, primeramente no todos creen en Dios, pero si todos creen en Dios en todo el mundo, también la pregunta es si Dios ha revelado a nosotros, a los seres humanos. Claro. Y la razón por qué hay tantas religiones es porque hay varios hombres que han dicho que han recibido revelación de Dios. Entonces, Abraham con los judíos, Jesucristo con los cristianos, Muhammad con los musulmanes, Joseph Smith con los mormones. Todos estos hombres han dicho que ellos han recibido, que tienen una revelación de Dios. Entonces por eso hay tantas religiones, porque hay muchos hombres en la historia que han dicho eso. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ver
¿Cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la revelación de Dios correcta? Y la respuesta es la revelación de Jesucristo, lo que nos dio Jesucristo. Esa es la revelación verdadera. No es la revelación de Muhammad, no es la revelación de Joseph Smith, no es la revelación de cualquier otro hombre que ha dicho que tiene revelación. No, nomás hay una, y esa es la de Jesucristo. Y sabemos porque esa revelación, cuando Jesucristo mandó, Él mandó y mandó a su iglesia. Y sabemos que esas enseñanzas las recibimos de sus apóstoles. Y dijo, hagan esto hasta que yo vuelva. Así de que, si no, hasta que Él vuelva, y si no viene, pues se sigue haciendo lo mismo. Y sabemos que Jesucristo tiene la verdadera revelación, porque Jesucristo es el único hombre de todos los hombres en la historia que ha dicho, Dios me reveló esto. Él es el único que cuando Él murió, Él resucitó. Eso. Él resucitó y Él subió al cielo en frente de todos. Entonces nosotros sabemos que Jesucristo, esa revelación es la verdadera. Sabemos que Jesucristo, Él mismo es la revelación de Dios, porque Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Bueno, otra pregunta dice, ¿por qué en el Nuevo Testamento la Biblia no habla de la ceniza? Sí habla de la ceniza. Hazme un favor, vamos a ir al Evangelio según San Mateo, al capítulo 11. Jesucristo, Él mismo, habla de la ceniza. Obviamente, yo pienso que esa persona ya sabe que en el Testamento Antiguo habla mucho de la ceniza, de manera para ser penitente. Pero Jesucristo también lo dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Vamos al Evangelio según San Mateo, si quieres lo puedo leer yo. Estamos en el capítulo 11, versículo 21. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 21 dice esto. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. Entonces Jesucristo aquí lo dice, que eso de ceniza, de ponerse ceniza en su cuerpo, es manera en que un penitente hace su penitencia para convertirse. Él estaba totalmente de acuerdo con lo que hacían en el antiguo pacto. Exactamente, porque está en el Testamento Antiguo, y si ellos lo hicieron ahí, es algo que se puede hacer también, porque Jesucristo Él mismo habla de ello según San Mateo, capítulo 11, versículo 21. Entonces sí se habla de la ceniza en el Nuevo Testamento. Muy buena pregunta. Tenemos una más. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Los judíos antes de Cristo creían en la sola escritura? Me encanta esa pregunta. La respuesta es no. Los judíos no creían en sola escritura, porque en el Nuevo Testamento nos habla de ciertas cosas que los judíos creían que no se encuentra en el Antiguo Testamento. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, Jesucristo Él mismo nos habla de algo que se creía, que los judíos creían en ese tiempo, que no se encuentra en las escrituras antiguas, en el Antiguo Testamento. En Mateo 23, 1 a 3. Léelo, Iram. Mateo 23, 1 en adelante. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Y luego dice, ¿qué? Dice, hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten sus conductas. Ahí está bien, ahí podemos parar. Ahí, ¿qué dice Jesucristo? Que hay la cátedra de Moisés. ¿Qué significa cátedra? Cátedra es una silla, la silla de Moisés, Sí, Moisés. ¿verdad? Y dice que todos tienen que obedecer a los que están en la cátedra de Moisés. Pero en el Antiguo Testamento no hay nada que habla de la cátedra de Moisés. Eso no está en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo, Él mismo, nos está hablando de algo que los judíos creían que no está en esa escritura. Que no está escrito. Entonces lo que significa eso es que los judíos no creían en sola escritura. Y eso no es más el único ejemplo. Hay varios ejemplos en el Testamento, en el Nuevo Testamento, que hablan de ciertas cosas que se creían, que creían todos los judíos, que no están en las escrituras hebreas. Hay varios, pero eso nomás es una. Tal vez podamos hacer un show, tú y yo, hablando de esas cosas que creían que no están en las escrituras. Hay que hacerlo. Eso será muy bueno. Ya. Bueno, pues, muchas gracias a todos ustedes que enviaron preguntas.
Muchas gracias a Michael Lofton por dejarnos estar en su canal y muchas gracias a todos sus seguidores que nos están viendo y muchas gracias a ti, Irán, por acompañarme aquí, por estar aquí afuera de mi iglesia Vicentina, y tenemos que hacer esto otra vez muy pronto y gracias a todos ustedes. Irán. No, gracias, palabras. gracias por tenerme aquí. Estoy más que agradecido con todos ustedes por esta gran oportunidad. Así de que no, ánimo, hay que seguirle, hay que seguir para adelante y hay que seguir con esto. Bueno. Y viva Cristo Rey. Gloria a Jesucristo, que Dios lo bendiga, ahí nos vemos muy pronto. Ánimo. Gracias.